Viabilidad social de un proyecto de inversión. Este trabajo corresponde al módulo 6, Planeamiento y Control de Proyectos Educativos, de la Maestría en Elaboración y Evaluación de Proyectos Educativos del CEPIES de la UNSA. La docente del módulo, PhD Nora Elizabeth Jiménez Landívar, y el presente trabajo es elaborado por mi persona, licenciada Rosario María Zuntura Estrada. Bien, antes de hablar de la viabilidad social, tenemos que tener en cuenta que muchas veces se utilizan de una forma errónea conceptos que son distintos, pero que son utilizados como sinónimos. Ahí encontramos conceptos como viabilidad, factibilidad y rentabilidad. Pero cuando nosotros estamos hablando particularmente de la viabilidad, tenemos que decir que es la capacidad de un proyecto de asimilarse al medio intervenido y transformarlo, pero de forma sostenible. En ese entendido, la viabilidad social va a exponer la vinculación de la intervención de los actores involucrados en el proyecto. Los estudios de viabilidad entonces van a permitir también registrar los casos de rechazo generalizado de una propuesta de intervención, permitiendo así evaluar rápidamente su viabilidad y realizar las adecuaciones necesarias para revertir esa situación. Entonces, la viabilidad social va a considerar el logro de aceptabilidad de la intervención por parte de los involucrados en forma directa o indirecta. Asimismo, va a analizar los grupos de involucrados, sus capacidades, sus mandatos, sus conductas relativas a intervenciones similares a cualquier ejecución o función en el proyecto. En esta viabilidad social se tienen que verificar impactos positivos, se tienen que entender a partir del conjunto de ideas, prejuicios o patrones culturales en relación a las respuestas de todos los actores. Vamos a encontrar ahí los factores de la viabilidad social que necesariamente tienen que ser analizados para considerar viable este proyecto a nivel social. Y encontramos por un lado a la emergencia. La emergencia hace referencia a un indicador que mide el nivel de urgencia que tenga el proyecto. Es decir, no es lo mismo hacer una autovía, por ejemplo, si ponemos un ejemplo, con escaso flujo de vehicular de una población. O sea, si en una población hay un flujo vehicular muy escaso, no es necesario hacer una autovía, ¿no? También podemos decir que hay obras que se diseñan en función del carácter inmediato de un contexto. Y realmente es a eso donde debe responder la viabilidad social. Segundo, tenemos que tener en cuenta el número de beneficiarios directos. Un proyecto social, dice, también es viable cuando el beneficio es genérico. Si solo reporta ventajas para unos cuantos, deja de ser social. Necesariamente tiene que responder al número de beneficiarios directos. ¿Ya? Entonces, los beneficios de un proyecto deben medirse no solo de forma directa, sino también en función de los que se van a materializar, de los que se van a beneficiar a largo plazo. Tenemos que tener en cuenta el aspecto de soluciones y bueno, si las soluciones que va a brindar este proyecto son eficaces y son oportunas, el proyecto entonces tiene las garantías de ser exitoso. De nada vale tomar en cuenta un proyecto que aunque esté bien planificado y cuente con recursos óptimos, si la solución que va a ofrecer al problema, a la necesidad, es solamente parcial, ¿no? O va a generar nuevos niveles de incertidumbre. Entonces, todo proyecto social debe suponer en sí mismo la solución a un objetivo concreto que cubra la necesidad para lo que se ha ejecutado. Cuarto, tenemos que tener en cuenta también en el análisis de la viabilidad social esto que se denomina como sostenibilidad, ¿ya?
Podemos decir que existen muchos proyectos que en sus fases de ejecución no reportan ningún déficit ni problema de financiación, ¿no? Sin embargo, una vez que se ponen en marcha, dejan al descubierto que errores de planeación para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. El proyecto social entonces debe medirse tanto en sus posibilidades previas como en la manera en que se va a sostener. O sea, quién va a aportar los recursos, cómo se va a financiar, quién se hará cargo de su gestión y mantenimiento, y entre otras cuestiones se tienen que tomar en cuenta en este estudio de viabilidad social. Cuando nosotros estamos hablando de involucrados, tenemos que tener en cuenta que los estudios de viabilidad social van a estar estrechamente vinculados con la identificación en la medida que el mejor reconocimiento de una situación compleja requiere de las opiniones colectivas de los involucrados. ¿Ya? Y cuando nosotros estamos hablando de involucrados, tenemos que tener en cuenta a los residentes del área, que son el objeto de intervención, los equipos técnicos de la institución que prevé ejecutar el proyecto, equipos técnicos de la organización responsable de la operación y administración del proyecto. Vamos a tomar en cuenta a las empresas, a los actores que usualmente participan de la ejecución de proyectos similares, a las representaciones sociales de los residentes del área a intervenir y a las organizaciones de la sociedad civil con actividad específica en la temática. Entonces, cada uno de los diversos actores involucrados van a manifestar lógicas particulares, ¿no es cierto?, en su consideración de la situación problemática. Y no solamente en la situación problemática, sino también en la valoración de las propuestas de intervención. Esta diversidad que se corresponde tanto con intereses sectoriales como con visiones y patrones culturales, o pueden ser ideológicos diferentes, no va a inhibir la posibilidad de una opción que genere el grado de qué, de adhesión suficiente y satisfaga el marco de políticas en que desenvuelve la intervención. Muchas gracias por su atención.